próxima vamos a estar evaluando los contenidos que hemos trabajado durante estos encuentros. Hemos definido que va a ser el examen durante el horario que vamos a estar conectados, que estamos conectados habitualmente, por un formulario. No me escuchás, Silvana. ¿El resto me escucha? Sí, profesora. Profesora, el PP de la clase... Te escucho entrecortado. Al que esté hablando se escucha entrecortado. Eran diferentes. O sea, Hola. la ¿Se me escucha mal a presentación. mí? Hola, sí. La señal de la conexión se ve con rayitas rojas. Sara, ¿podés repetirle de vuelta a la profesora lo que estabas diciendo? Pues no se te escuchó nada, se te escuchó entrecortado. Andrea, se te escucha bárbaro. Ah, perfecto. Dale, no, lo que le decía que la presentación, el PPT de la clase 5, ese llegó por mail, llegó 2 veces, pero la clase 6 era diferente, o sea, era otra presentación. Claro, la clase 6, que es la anterior, Por eso, que es anterior, hablamos de porque, la segunda parte de técnica legislativa. claro, ¿sí? porque yo chequeé y el mismo PPT, el 5, había venido en 2 mails. Ah, perfecto. Bueno, entonces lo que hay que mandarle, reenviarles es la clase 6, pero la clase 6 es la que van a empezar con todas las reglas, nuevamente un resumen de reglas de técnica jurídica, y después la segunda parte de técnica legislativa. Ese entonces no llegó. A la compañera que me estaba hablando, entonces ese no le llegó a ninguno. No, no estaba en el mail. Estaba el 5 de vuelta. Ah, bueno, lo voy a charlar con las chicas, así reenvían la clase 6, que de hecho en la tapa dice clase número 6, técnica legislativa, legislación y orden jurídico, ¿sí? Que es lo que vimos en la clase anterior. Ok, sí. Volvemos a anotar, enviar el Power de la clase 6. ¿Sí? Se los volvemos a enviar. Como les decía, la clase siguiente va a ser el examen, lo vamos a tomar en el horario que nos encontramos, en este horario. Son 13 afirmaciones que ustedes van a tener que contestar verdadero o falso. Las hemos revisado a estas afirmaciones con las chicas, con mis compañeras, y todas surgen del material que venimos trabajando, por lo cual se quedan completamente tranquilos porque en todas van a poder contestarlas sin ningún inconveniente, ¿sí? De hecho, he visto esta semana los cuadros que han enviado, que dicho sea de paso, tengo solo 14 cuadros recibidos, ¿sí? De los cuadros que hemos hablado al principio, que hicieron todo el recorrido de una presentación del proyecto, y están completamente claros, ¿sí? De hecho, hay uno a ver, el de Juan Pablo Pan, increíble, perfecto. Perfecto. El de Vila Gonzalo también, súper completo el cuadro. La verdad que están, en realidad todos están. El de Ivonne también leí como fue clarísimo cómo anotaste todo en tu cuadro. Bárbaro, cómo me pusiste todos los conceptos, porque además yo soy de las que cuesta resumir o poner palabras y el tuyo estaba como perfecto, me pusiste todo en orden, con esos 2 colores que pintaste. Bárbaro, reentendible. Ahora, en cuanto a los trabajos, Lucila, te contesté ayer respecto de tu trabajo, ok, también. O sea, simplemente te hice esas 2 aclaraciones respecto de unas cuestiones de forma, porque en realidad como contenido estaba perfecto. De hecho, en la fundamentación seguiste todas las pautas de colocar, digamos, todas las herramientas que fuimos hablando, de la importancia de la fundamentación, del hilo conductor, de hacer uso de distintas fuentes para poder, digamos, justificar lo que estás proponiendo en tu proyecto. La verdad que genial. El único trabajo que recibí hasta ahora es el de Lucila, pero igual tienen tiempo hasta
hasta el martes que viene para poder enviarlos, ¿sí? Recuerden que todo esto hace a la elaboración de la nota total. ¿Sí? Hace la elaboración de la nota completa, pero digamos, van sumando puntitos. La verdad que, Lucila, perfecto cómo lo elaboraste. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es volver a tocar, mencionar los puntos que vamos a trabajar en el examen que viene, para que no queden dudas respecto de los que vamos a ir trabajando. Juan Pablo se le va también la señal, evidentemente, porque entra y sale. Sí, estamos hoy todos con problemas de conexión. Ahí volvió Juan Pablo. Que el cuadro tuyo, Juan Pablo, también muy bueno el que enviaste, la verdad que increíblemente práctico. La clase anterior hemos hablado justamente de la que no les llegó todavía el material, que lo vamos a reenviar hoy, de esta segunda parte de lo que es la técnica legislativa y más que nada de los problemas a los que nos enfrentamos cuando elaboramos el proyecto, ¿sí? ¿Recuerdan todos esos puntos? Problemas, los dividimos de alguna manera en problemas a nivel, en aspecto estático, en aspecto dinámico, ¿sí? Para poder diferenciar qué situaciones o poder tener en cuenta qué situaciones tenemos que evaluar al momento de la redacción de nuestro proyecto. Teniendo en cuenta que este proyecto viene a introducirse en un ordenamiento jurídico que ya está dado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este sistema de normas donde se va a introducir cuenta con una serie de propiedades, como habíamos dicho, la completitud, la coherencia y la irreducibilidad. Todos estos aspectos deben tenerse en cuenta, principalmente porque para que evitemos, cuando hablamos de la completitud, evitar las lagunas que se pueden producir. Es decir, cuando hay una situación concreta que no está planteada, digamos que no está resuelta en la normativa vigente. Entonces, cuando ustedes elaboren su proyecto, tratar de, digamos, es imposible prever la magnitud de todos los casos que puedan llegar a brindarse, pero sí es digamos, es conveniente que detallen aquellas circunstancias que son relevantes para definir qué casos van a encuadrarse en esa situación que ustedes están planteando. Eso para seguir manteniendo esta propiedad de la completitud. La coherencia, siempre recordemos la coherencia que debe haber en la conexión que debe haber entre todas las normas del sistema, ¿sí? Y la irreducibilidad o sin redundancias, es decir, que más de una norma prescriba igual solución para un mismo caso, resulta ser innecesaria. Además de que lleva a una superabundancia de normas, luego puede traer alguna complicación cuando se plantea alguna modificación o derogación de alguna norma en particular. En el aspecto dinámico, hemos dicho que nuestro sistema normativo se encuentra en constante evolución, en constante cambio, de acuerdo a las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales. Entonces tenemos que ir evaluando estos problemas que surgen cuando tenemos que incorporar una norma, cuando tenemos que eliminar una norma, cuando tenemos que plantear alguna modificación a una norma jurídica determinada, ¿sí? Recuerden que cuando planteamos la incorporación de una norma, no solamente hablamos de la norma efectivamente promulgada, sino de todas aquellas normas que tienen, hay que tener en cuenta todas las normas que tienen la conexión lógica con esta norma que se está promulgando, ¿sí? En cuanto hablamos de la eliminación de una norma, recuerden que la derogación es distinta de lo que es la abrogación. La abrogación es cuando se elimina una norma en su totalidad, la derogación es cuando se elimina en forma parcial. Recuerden que si van a elaborar un proyecto que implique la derogación de algún artículo y demás de otra ley, tienen que tratar de evitar la indeterminación, ¿sí? Ser lo más preciso posible. Recuerden esos puntos. Tratemos de eliminar la cláusula de la derogación global. Y si la van a utilizar, lo que tienen que hacer es, previo a utilizar esta derogación global, como quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, dejar bien detallado en realidad previamente qué es lo que están derogando.
En cuanto a las modificaciones que vayan a realizarse, son modificaciones en el contenido de la norma en uno o varios artículos. Y pueden ser para rectificar, para aclarar o para reformar. Rectificar, recuerden que es solamente para salvar algún tipo de error. No hay una modificación esencial de la norma de la que estemos hablando. Para aclarar cuando nosotros queremos agregar alguna cuestión particular que nos va a permitir determinar o aclarar el sentido o alcance de la norma de la que estamos hablando. Y ya cuando queremos reformar, ahí sí hay una modificación efectiva esencial del contenido del artículo, ¿sí? En el Power de la clase 6 que le va a llegar, tienen bien punteado, punto por punto, sugerencias cuando ustedes planteen, por ejemplo, alguna modificación. Por ejemplo, si una misma ley modifica algunos artículos y deroga otro, conviene seguir el orden de los mismos. Si vamos a modificar varias leyes, digamos con esta ley nueva, conviene establecer capítulos por cada ley que modifiquemos. Todas estas sugerencias las tienen en el Power 6, ¿sí? Bien punteaditas para que en caso de que ustedes vayan a plantear un proyecto para derogar alguna norma, puedan hacer uso del mismo y de todas estas reglas, que les repito, son reglas que surgen de los manuales de técnica legislativa y que tratamos de resumirlas en esos punteados que creo que eran 75 reglas o sugerencias, ¿sí? Con eso que hemos visto en la clase anterior, habíamos terminado de hacer esta introducción a la técnica legislativa. Igual recordemos, o sea, ustedes como posibles legisladores, creadores de proyectos, cuentan con la libertad en la redacción. Todas las reglas que se practican o que sugerimos son sugerencias justamente para que puedan entender, digamos, para que ese proyecto que ustedes elaboren pueda ser entendido por todos. Nunca dejen de hacer hincapié o hacer foco al sujeto al que va dirigido ese proyecto que están elaborando, ¿sí? Recuerden que tiene que ser de fácil entendimiento tanto para el que lo va a aplicar, digamos, como para el que lo va a ejecutar. La importancia del consenso como elemento determinante de todo lo que hemos visto durante el desarrollo de estas clases. Bueno, hasta ahí, digamos, viendo lo de la última clase, habíamos terminado todos los puntos que teníamos que ver para el examen siguiente. Ahora lo que voy a hacer es ir mencionando de las clases que hemos visto, los puntos que tienen que, digamos, focalizar porque son los que vamos a tomar la clase que viene, ¿sí? La primera clase hemos comenzado a hablar justamente de que digamos, del rol parlamentario, de que ahora si querés ir pasando, Vane, el Power, hoy tenemos otro Power que se lo vamos a enviar al terminar la clase, ¿sí? Que les repito, o sea, lo tienen igualmente como repetir lo que ya hemos visto, pero todo esto lo tienen en los anteriores. Nuestras primeras clases empezamos a hablar justamente del sistema parlamentario y de los instrumentos de los que se vale el sistema parlamentario para poder llevar adelante su rol, ¿no? Y hemos hecho hincapié, ahí la hoja que sigue, la siguiente, hemos hecho hincapié justamente en 3 tipos de instrumentos, que son los que hemos trabajado: proyectos de ley, proyectos de resolución y proyectos de declaración. En los proyectos de declaración, ustedes tienen que, digamos, tener en cuenta principalmente que la función, pasamos a la que sigue, ¿vale? La función parlamentaria por excelencia es justamente la de dictar normas de conductas reguladoras de la vida social, con alcance general y coactivo, ¿sí? Recuerden esto. Esa es la función principal la función parlamentaria principal. Ahora bien, la importancia de la búsqueda del consenso que tiene que haber cuando se construye una norma es fundamental para que exista esa vinculación entre lo que estamos normando y los sujetos a los cuales se va a alcanzar, ¿sí? Recuerden
que si bien la función principal del Poder Legislativo es dictar estas leyes formales, existen otras normas jurídicas que no cumplen con, digamos, con este requisito de la generalidad o de la coacción, ¿sí? Por ejemplo, la ley que autoriza al presidente a salir del país, o una ley que declara la intervención federal. Ustedes recuerden estos puntos particularmente que son los más importantes para poder responder el examen de la clase siguiente. Hasta el año, a partir de la reforma del 94, pueden incluso los ciudadanos hacer presentaciones, presentar proyectos, ¿sí?, ante la Cámara, de acuerdo a una serie de requisitos que deben cumplirse, que los tienen todos detalladitos en las primeras clases. Luego diferenciamos a los que son los proyectos de ley con los proyectos de declaración, que principalmente sirven para expresar una opinión del cuerpo legislativo, ¿sí? Recuerden que este tipo de proyecto no tienen carácter vinculante, pero sí tienen una importancia política fundamental. Para, pues, digamos, la mayoría de los proyectos de declaración hacen referencia a cuestiones, digamos, manifiestan un interés, ya sea por una cuestión cultural, educativa, un interés social, científico. Y por último, el último de los instrumentos que hemos trabajado son los proyectos de declaración. Los proyectos de declaración principalmente, recuerden que tienen dos utilidades. Una, digamos, tienen dos utilidades. Una que va a ser similar a lo que son los proyectos de declaración, cuando, digamos, la Cámara resuelve otorgarle algún alcance externo, ¿sí? Por ejemplo, declara interés legislativo algún acontecimiento cultural, histórico, y otra que tiene que ver con un alcance interno que hace referencia a lo que tenga que ver con la modificación del reglamento, con su autoorganización. Estos eran principalmente los tres instrumentos que hemos ido trabajando. Seguidamente hemos hablado de los distintos tipos de sesiones legislativas que se dan. Hemos hablado de las sesiones ordinarias, de la fecha que inicia en Cava, de la fecha en Nación, ¿sí? Las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias que se dan fuera de ese periodo. A ver, no les voy a preguntar cuándo o desde qué fecha hasta qué fecha es en Cabo, desde qué fecha hasta qué fecha es en Nación. Eso no, la idea es que entiendan o que recuerden que tenemos las sesiones ordinarias, las extraordinarias, las sesiones especiales que se celebran por una cuestión particular, un pedido fundamentado, fuera de los días y horarios fijados para las sesiones ordinarias. La importancia de la sesión preparatoria, que generalmente suele realizarse cuando se va a constituir el cuerpo legislativo, ¿sí? Y las sesiones públicas. Las sesiones públicas, por ejemplo, en Cava, por principio todas las sesiones son públicas y deben transmitirse vía web. Sin embargo, a nivel nacional tenemos algunas, digamos, tipos de sesiones que por alguna cuestión en particular no son de carácter público, ¿sí? Tienen que tener un motivo de reserva justificado. Principalmente esos eran los puntos más importantes en cuanto a lo que son las sesiones. En el curso también hemos visto la paginita que sigue, ¿vale? En el curso también hemos diferenciado lo que es el procedimiento de inicio, formación y sanción de una ley, tanto en sistema bicameral como en sistema unicameral. Esto, por lo que leí en los trabajos que ustedes han enviado, prácticamente se han entendido bien cada uno de los pasos, así que ustedes con que repasen, incluso muchos repasan directamente su cuadro y este punto lo van a poder resolver sin ningún inconveniente en el examen, ¿sí? En cuanto hemos diferenciado, hemos dicho que en nuestro sistema tenemos tanto el sistema bicameral como el sistema unicameral. El recorrido en ambos es muy similar, lo que los diferencia principalmente es que en el sistema unicameral no contamos con una cámara revisora. El ingreso y el tratamiento de un proyecto en el sistema bicameral, tanto en el sistema bicameral como en el unicameral, era similar. Ingresaba el proyecto por mesa de entrada, se le asignaba el número, el año, la letra de la cámara en la cual se presente.
si es en el sistema bicameral. Recuerden esto, hay materia, este sí es un punto que lo tienen que recordar. Los proyectos en principio dijimos que pueden presentarse por cualquiera de las dos cámaras. Sin embargo, la Constitución establece ciertas excepciones, ¿sí? Cuando alguna de estas cámaras tenga la función originaria. Por ejemplo, Cámara de Diputados, todo lo que sea iniciativa popular, y todo aquello que enumere el artículo 52 de la Constitución, que hace referencia a leyes sobre contribuciones, reclutamiento de tropas y demás. Ahora, en Cámara de Senadores tienen la exclusividad de todo aquello que regule convenios sobre el régimen de coparticipación federal y cualquier otra norma que involucre el desarrollo de provincias y regiones. ¿Sí? Recuerden, si bien pueden presentarse en cualquiera de ambas cámaras, existe materia específica de cada una que hace que solamente en ellas se presenten determinados tipos de proyectos. Una vez que se presenta el proyecto, se le asigna número de expediente. Recuerden la importancia de la fundamentación, y si va a haber, y si existe afectación presupuestaria, también se debe indicar. Una vez que se presenta y antes de que se lleve adelante el giro a las comisiones, se le publica en el diario de sesiones del cuerpo. Una vez que se corre el giro a las comisiones, recordemos que la primera comisión que lo va a tratar es la comisión de cabecera, ¿sí? En la práctica puede que un proyecto vaya a una o más comisiones, digamos, de acuerdo a la materia o al tema que esté tratando este proyecto. Recordemos que en CABA tenemos 24 comisiones de asesoramiento permanente. Igual ahora vamos a recordar los puntos más importantes de comisiones. Las reuniones o las sesiones en comisiones son públicas. Siempre va a estar publicado, se publica el temario, digamos, de los puntos que se van a tratar en cada una de ellas. Siempre. Recuerden que las comisiones es como, digamos, es donde previamente van a ir charlando, digamos, todos los puntos que tienen este proyecto. Es la que va a poder hacer uso de distintos informes, de solicitar distintos informes, de solicitar la intervención de personas especializadas en la materia y demás, para poder elaborar lo que hace a su dictamen, ¿sí? Recordemos que las comisiones van a dictar un dictamen de acuerdo a la conclusión a la que hayan arribado. Díganme si escuchan mucho los ruidos de martillazos y demás que empezaron a trabajar. ¿No? ¿Se escucha bien? Bueno, van a elaborar un despacho final, las comisiones, ¿sí? Que si existe consenso, se elabora un único dictamen. Ahora, si no existía consenso, recuerden, se van a elaborar un dictamen por la mayoría y uno por la minoría. Este dictamen se le comunica, digamos, a la comisión de labor. La comisión de labor lo va a anotar dentro de los puntos que debe tratar la Cámara, ¿sí? Recuerden que siempre se debe tratar, digamos, en forma general y en forma particular, digamos, cada uno de los proyectos que vayan a presentarse. Si se logra sanción en la Cámara de Origen, pasa a la siguiente Cámara, la Cámara Revisora, para que lo trabaje. ¿Sí? Recuerden las situaciones que podían producirse. Si querés pasar en la otra, tenemos el cuadrito. Pane. Recuerden las situaciones que se podían producir si teníamos Cámara de Origen que aprobaba el proyecto, Cámara Revisora aprobaba, se sancionaba y pasaba al Poder Ejecutivo. Ahora puede ser que Cámara de Origen apruebe el proyecto, Cámara Revisora rechace el proyecto, entonces ese proyecto no podía volver a tratarse en las comisiones de ese año. Si Cámara de Origen directamente rechazaba el proyecto, tampoco se volvía a tratar en las, digamos, en las sesiones, dije comisiones, en las sesiones de ese año. Ahora, Cámara de Origen aprueba el proyecto, Cámara Revisora adiciona o corrige por mayoría absoluta o 2/3, la Cámara de Origen puede aceptar las modificaciones
Entonces se sancionaba el texto aprobado por la Cámara Revisora, o puede insistir Cámara de Origen con la redacción original, necesitando siempre alcanzar la misma mayoría o superior que utilizó la Cámara Revisora para hacer esas correcciones, ¿sí? Lo que no va a poder hacer nunca la Cámara de Origen es desechar totalmente los proyectos que ya hayan sido modificados por la Cámara Revisora. Eso era principalmente lo que hemos visto de lo que es el sistema bicameral. Luego hemos trabajado lo que es el sistema unicameral, que les repito, lo principal, lo que caracteriza principalmente a este sistema, justamente es la falta de o la ausencia de esta Cámara Revisora. El ingreso del proyecto es similar, también se ingresa en la cámara, en la mesa receptora, se le coloca el número de expediente, se realiza el giro a comisiones. Las comisiones necesitan un quórum para sesionar en el sistema unicameral, que generalmente es del 2/3 partes de los presentes. En la práctica, las que elaboran los informes técnicos de estos proyectos presentados generalmente son las mismas comisiones. Las comisiones tratan el proyecto, lo giran al recinto, en la legislatura porteña, ¿no? Y esta, para empezar a trabajarlo o a tratar el proyecto presentado, necesita contar con la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, con 31 diputados presentes. Ahora bien, durante el debate que se da, puede disminuir ese número de diputados hasta 20 diputados, ¿sí? Por eso, para iniciar la sesión necesitamos 31 diputados. Para mantener el debate, recuerden el número de 20. Ahora bien, si necesitamos votar, ya sea un proyecto, una moción o demás, vamos a tener que recuperar el quórum de 31 diputados, ¿sí? Si no se recupera la sesión, recuerden, se va a dar por terminada. En el sistema unicameral, al igual que en el sistema bicameral, todo proyecto va a ser tratado en forma general y en forma particular. En este sistema, también la importancia de mantener el consenso continuamente, de lograr arribar al consenso. Esto más que nada referente a que, por ejemplo, lo sancionamos a nivel general al proyecto. Cuando vamos a la discusión en particular, ¿sí? Si se sanciona, por ejemplo, en forma general y parcialmente en particular, este proyecto vuelve a la comisión de donde vino para que sea tratado nuevamente. Continuamente en el sistema unicameral van a ir buscando el consenso para poder sancionar una ley. Acá también, una vez que se logra la sanción, digamos, tanto en general como en particular, pasa al Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, perfecto, el Poder Ejecutivo es quien va a promulgar las normas jurídicas, ¿no? Es la expresión de voluntad del Poder Ejecutivo. Recuerden que tenemos lo que era la promulgación expresa, cuando el presidente se manifestaba a favor de esta norma, la aprobaba, entonces emitía su decreto de promulgación y la ley quedaba sancionada. Inmediatamente se pasaba a la publicación en el boletín oficial. Ahora, puede que el proyecto sancionado en las cámaras llegue al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no lo devolvía ni decía si lo aprobaba o no lo aprobaba, pasado un plazo determinado de 10 días hábiles sin que, digamos, sin que manifestara si aprobaba o no aprobaba o lo devolviera, la norma se promulgaba automáticamente, ¿sí? El veto. Recuerden también este punto del veto, que se puede vetar en forma total o en forma parcial. Si se veta totalmente, puede ser el veto en forma total o parcial. Entonces, este proyecto vuelve a la Cámara con las objeciones que realizó el Poder Ejecutivo. Recuerden, la Cámara de Origen lo recibe y lo va a poder volver a tratar con el voto de las 2/3 partes. Cámara de Origen lo trata con el voto de las 2/3 partes, Cámara Revisora lo trata con el voto de las 2/3 partes, Poder Ejecutivo, digamos, no se hace caso al veto y se sanciona, digamos, se promulga la ley que ha sido sancionada
por ambas cámaras, siempre consiguiendo esta mayoría. Todo esto en el sistema bicameral. En el sistema unicameral puede insistir la legislatura con esta sanción mediante el voto favorable también de las 2/3 partes del cuerpo. La promulgación parcial. ¿Se puede promulgar parcialmente una norma? Sí, siempre que ésta tenga una autonomía normativa y no se altere, digamos, la unidad del proyecto. Recuerden ese punto, o sea, la promulgación parcial puede ser llevada a cabo. No hay un fundamento o una cuestión particular para que el Poder Ejecutivo haga uso del veto. Recordemos que puede ser por causas determinadas por distintas circunstancias, ya sea porque considere que hay una inconstitucionalidad en el proyecto que se está presentando, o por cuestiones de conveniencia política o económica, ¿sí? El veto sí debe fundamentar y detallar por qué está haciendo uso del veto, pero puede haber diversidad de motivos para poder llevar a cabo esta facultad del Poder Ejecutivo. Luego hemos charlado, hemos conversado en distintas clases sobre las mociones. Las mociones tienen en el Power, creo que 4, lo tienen bien detalladito, todas las mociones que tenemos. Hemos diferenciado en principio 4 tipos de mociones: mociones de orden, de preferencia, sobre tablas y de reconsideración. Las mociones de orden, recuerden que son las que se ven previos a todo, ¿sí? Que pueden hacer referencia justamente a que o se levante la sesión, se pasa a cuarto intermedio, que se pase al tratamiento de un tema previsto en el plan de labor, que el asunto se envíe o vuelva a comisión, que se puedan apartar del plan de labor para considerar un asunto especial, que se haga cumplir el reglamento o que se aparten del reglamento. Cada una de estas mociones que las encuentran listaditas en el material que le hemos dado, requieren de distinta cantidad de votos emitidos, ¿sí? Por ejemplo, para poder tratar que se declare libre el debate, se requiere el voto de 2/3 partes. Para que la legislatura se constituya en comisión, también el voto de 2/3 partes. Todos estos, estas cantidades, todas estas mayorías las tienen descritas en cada uno de los trabajos que hemos estado viendo. Entonces, moción de orden. Las mociones de preferencia hacen referencia cuando un asunto debe tratarse, anticipar el momento en que debe tratarse un asunto, ¿sí? Se formulan, después de la orden del día. Puede ser que el tema que vayan a tratar cuente o no con despacho en comisión. Si no se establece la fecha en la que se ha de tratar, si no se fija el día en el que se ha de tratar, debe tratarse en la sesión en la sesión de pleno que sigue al día en que se propuso, si no se establece fecha, o se debe tratar el día en que se haya fijado la fecha. Si no se trata, en ese momento recuerden que caduca de pleno la preferencia. Luego tenemos la moción sobre tabla. La moción sobre tabla son para considerar en forma inmediata un asunto que también puede o no contar con despacho en comisión, ¿sí? Las mociones sobre tablas. Y la última moción que hemos trabajado era la moción de reconsideración, que sirve o que permite rever una norma que ya ha sido sancionada en la legislatura. Es una especie, o permite una especie de una nueva deliberación sobre un tema, ya sea en forma general o en forma particular. Para aprobar este tipo de moción, se requiere contar con una mayoría especial de las 2/3 partes de los votos emitidos. Esto era lo principal que tienen que recordar respecto de mociones. La página que sigue, hacemos referencia a las comisiones. De comisiones nos hemos dedicado bastante a ver el tema de las comisiones. Recuerden cómo, la facilidad o lo práctico que implica que las legislaturas trabajen en comisiones, como esos grupos
más pequeños, de personas especializadas en el tema, ¿sí? Que hacen un análisis previo de lo que luego se va a tratar en el recinto. Hemos diferenciado o hemos hecho hincapié en dos tipos de comisiones principalmente. Hemos hablado de la Comisión de Labor Parlamentaria y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como esas comisiones no sé si más importantes, pero sí, digamos, las que más interés le hemos puesto nosotros para que ustedes entiendan cómo funciona. La Comisión de Labor Parlamentaria, la importancia que tiene en cuanto a quién es la que organiza el plan de labor, la que organiza cómo funciona de alguna manera la actividad dentro del debate, cómo agiliza los debates, establece el orden y el momento de los debates dentro de todas las otras funciones que tienen. Recuerden que en este tipo de comisión debe reunirse por lo menos una vez por semana, ¿sí? No es una comisión que funcione digamos, no pretende ser una especie de pequeño parlamento, sino que lo que hace esta comisión es ordenar, establece el plan de trabajo que se va a llevar a cabo dentro del recinto. Principalmente eso es lo que tienen que recordar, más allá de que tiene otras funciones como tratar los tratamientos preferenciales, trata también sobre las cuestiones de pronto derecho, las observaciones que se planteen sobre los despachos de las comisiones, todo eso, ¿sí? Es una comisión que se encuentra continuamente informada, ¿sí? De todo lo que se va dando dentro de cada una de las comisiones. Si querés pasar a la otra hojita, Vane. ¿Sí? Todo esto hace lo que es la Comisión de Labor Parlamentaria. Tienen todos los puntos. Acá repetimos nuevamente cada uno de los puntos más sobresalientes de este tipo de comisión. Luego hablamos de la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Por qué consideramos que esta era una de las comisiones más trascendentales? Justamente por lo que hace es tratar o velar por que afecte a los principios constitucionales, ¿sí? Además de resguardar en la legislatura de la ciudad la autonomía de la ciudad. La importancia también de esta comisión es porque cuando se veta un proyecto, cuando el Poder Ejecutivo veta un proyecto, vuelve a esta comisión y es la que va a analizar a qué comisión vuelve para hacer tratado el proyecto. Hasta ahí hemos visto todo lo que hacía referencia a comisiones. O sea, esto es como un punteado de lo más importante que tienen que tener en cuenta. Luego hemos hablado de cómo funcionan las reuniones en la sesión, cómo se hace la apertura, ¿sí? Todo esto, digamos, recuerden, la Comisión de Labor Parlamentaria es la que va a organizar cómo va a ser el plan de trabajo dentro de cada una de estas sesiones. Cómo se da todo el trabajo dentro de la sesión, cuando el presidente, digamos, quién la coordina, cómo es el uso de la palabra. Recuerden que el uso de la palabra es limitado, ¿sí? A la hora señalada, el presidente va a llamar a todos los diputados para que se hagan presentes. Puede esperarse, digamos, espera un plazo de 30 minutos para que se trate de arribar al quórum necesario para poder comenzar a sesionar. Si no se consigue el quórum necesario, se puede esperar otros 30 minutos más, pero en caso de que no se consiga, se da por fracasada la reunión. Recuerden acá que siempre trata de conseguirse las mayorías necesarias para poder arribar, digamos, de alguna manera, la importancia de arribar siempre, digamos, de unir las voluntades, de llegar a todo por consenso, ¿sí? Bueno, el tema de la votación, acá le aclaré un poquito más, la votación tiene que haber quórum para poder comenzar a votar. Expliqué un poquito de lo que es el tablero electrónico, igualmente esto es a modo de información, no porque se vaya a tomar en el examen, ¿sí? Pero esto es un recorrido de lo que vimos hasta ahora de prácticamente todas las clases o los puntos principales que vamos a estar evaluando en la clase siguiente. Igualmente,
Si alguno, técnica legislativa, después en el Power que les vamos a enviar hoy habla de la técnica legislativa y todo lo que les dije al principio que hacía referencia a las dos últimas clases. En todo este material, en todo este recorrido, en el Power último, van a encontrar los puntos, de alguna manera, en los que tienen que hacer foco, que son los que vamos a evaluar la clase siguiente. ¿Sí? Igualmente, si tras la lectura del último Power encuentran que no entienden algo, que se olvidaron de algún punto en particular, me avisan y se los trato de evacuar durante el trayecto de esta semana, ¿sí? Hasta acá tenemos el repaso de la clase de hoy, porque hay mucho ruido. No sé si ustedes lo escucharán, pero acá yo estoy escuchando bastante ruido del departamento de arriba. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o demás, nos escriben y nosotros le enviamos o reenviamos todo lo que vayan a necesitar. Hoy entonces le tienen que llegar la clase 6 y la clase 7, ¿sí? Andrea. Perfecto. Bueno. Consulta. Escuché que alguien habló, pero no se entendió. ¿Ahí se escucha? Ahí te escucho, Lucila, sí. Quería preguntar básicamente la semana que viene, la clase que viene, ¿cómo sería? ¿Es presencial? ¿Hay que ir? Se me hizo lío con esa información. No, mira, lo que quedamos nosotros es enviarles, conectarnos, nos vamos a conectar en este horario y lo vamos a hacer con un formulario directamente, digamos, un formulario de Google,